Vamos a ver, ¿dónde está la zona subirana? La zona San Pablo. La zona San Pablo VI. Ese grito parece que no se escucha, pero ni en la esquina del Catarino Rivas. La zona Medalla Milagrosa. Muy bien. Y hemos invitado, y que nos ha dicho sí, con todo el amor que él siempre nos ha dado a nosotros, nuestro obispo emérito, Monseñor Ángel Garachana Pérez. Feliz y santo domingo memorial de Cristo resucitado. Y precisamente en el domingo, el día más fuerte, más intenso, más cualificado de la vivencia litúrgica, tienen ¿cuál es? El 13º encuentro de los grupos, equipos o comisiones de liturgia. El lema que recoge el contenido de la reflexión que me han pedido es: la liturgia, lugar de encuentro con Cristo. Voy a ampliar un poco el tema de tal manera que voy a empezar hablando sobre todo de la palabra encuentro, su aspecto humano, que nos dice los evangelios sobre el encuentro con Jesús, lugares del encuentro con el Señor hoy, para terminar con la liturgia, lugar de encuentro con el Señor. Para esta reflexión sobre la teología, la espiritualidad del encuentro, me voy a apoyar sobre todo en el documento de Aparecida. Bien, me dicen que inicie yo la oración. Entonces voy a hacer en voz alta una oración, ustedes la siguen en su corazón, precisamente tomando las ideas, algunas de las ideas de Aparecida sobre el encuentro hoy con el Señor, lo he formulado como una oración. Ahí tengo un montón de oraciones del documento de Aparecida, las ideas formuladas en oración. Pues es lo que he hecho con este tema del encuentro con el Señor. Señor Jesucristo, sentimos que en nuestro continente latinoamericano se levanta hoy la misma pregunta que los discípulos te hicieron. Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuáles son los lugares, las personas que nos hablan de ti, que nos ponen en comunión contigo? También nosotros, Señor Jesús, buscamos y anhelamos el encuentro contigo. En esta asamblea escuchamos que nos dices, como aquellos primeros discípulos, vengan y lo verán. Nos invitas a vivir la experiencia de estar contigo, de encontrarnos con paz y sin prisa. Señor Jesucristo, queremos vivir el encuentro contigo en la palabra leída, meditada, compartida y orada. Vivir intensamente el encuentro contigo en la Eucaristía, sacramento de tu Pascua, creída, celebrada y vivida. Queremos encontrarte en los hermanos reunidos en tu nombre, porque según tu palabra, tú estás en medio de nosotros, para ayudarnos a crecer como discípulos misioneros. Y al mirar tu rostro, Jesús, Mesías, Cristo, muéstranos el rostro de los pobres, para que a partir de nuestra vivencia litúrgica salgamos a nuestra vida y actividades cotidianas y veamos en ellos, en los pobres, tu rostro. Señor Jesucristo,
danos la gracia de vivir esta mañana, en este encuentro, especialmente en la Eucaristía, un encuentro transformador contigo. A ti te lo pedimos, que resucitado, vives y reinas glorioso con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ya les indicaba que voy a ampliar un poco el tema. Una primera parte deteniéndome en el significado humano, antropológico, del encuentro, para pasar luego al encuentro con Jesucristo según los Evangelios, y cómo en Jesucristo nos encontramos con el Padre, con el misterio de la Trinidad, para preguntarnos con Aparecida, ¿y dónde encontrar hoy al Señor? Enumerar los lugares de Aparecida y detenernos finalmente en el encuentro con el Señor en la liturgia. La relación del creyente con Jesucristo es tan rica, tan amplia, tan variada, que no se puede expresar con una sola palabra. Lo mismo ocurre en el orden humano. La relación interpersonal de amor, de amistad, de matrimonio, de filiación, la relación humana interpersonal es tan rica, tan compleja, tan variada, que no se puede resumir en una sola palabra. Lo mismo pasa con la relación con Jesucristo. Por eso empleamos diversas palabras. Por ejemplo, seguimiento de Jesucristo, comunión de vida con Cristo, imitación de Jesucristo, configuración con Cristo por el Espíritu, vida en Cristo, vivir en Cristo, y así podíamos ir enumerando diversas palabras con las cuales subrayamos algún aspecto de esa relación variada, rica, compleja con Jesucristo. Es muy conocida la palabra seguimiento, seguir a Jesús, o la palabra comunión de vida con Cristo, o la fórmula vivir en Cristo, o también es muy conocida la imitación, imitar a Jesucristo. Pero quizá es menos usada, menos explicada esta categoría, esta palabra encuentro, el encuentro con Jesucristo. Pues bien, Aparecida dedica todo un apartado a hablar del encuentro con Jesucristo. ¿Y dónde encontrar a Jesucristo? Bien, entonces me he inspirado en Aparecida para estas reflexiones que le comparto. Para empezar, digamos que la palabra encuentro tiene una base humana, antropológica muy importante, que ya en la filosofía, sobre todo en lo que se llama la filosofía personalista, esta categoría encuentro es muy usada. Dentro de los diversos filósofos hay algunos que se han detenido en la reflexión de la persona humana en cuanto a relación con los demás. Y hablan pues de el encuentro de tú a tú. Uno de estos grandes filósofos, sobre el que yo hice mi tesis de licenciatura en teología, es Gabriel Marcel, un filósofo existencialista francés que de adulto se convirtió a la fe y se bautizó. Es el único filósofo existencialista creyente, porque tenemos a Jean-Paul Sartre, Heidegger, otros que no eran creyentes. Más bien Jean-Paul Sartre francés era un ateo declarado. Pero Marcel, es un filósofo personalista creyente. Pues son muchos los filósofos que han elaborado su filosofía no tanto del conocimiento de los objetos de la realidad, sino que han reflexionado sobre todo la persona humana y la persona en relación con los demás,
en encuentro con los demás. Y tenemos también un buen apoyo en los evangelios. Los evangelios, los 4 evangelios, más que un tratado de teología, son la narración de diversos encuentros de Jesús con las personas. Encuentro con Pedro y Andrés, encuentro con Nicodemo, encuentro con Zaqueo, encuentro con el centurión romano, encuentro con la mujer samaritana. Narración de encuentros. No es lo mismo el tratado de teología de Santo Tomás que los evangelios, son completamente distintos. Un género literario completamente distinto. El evangelio es narración de encuentros con Jesús, de las multitudes, con grupos, con personas concretas. Narración, más que descripción, apenas describe el paisaje, apenas. Cuando yo era estudiante de bachillerato, estudiábamos muy detenidamente la literatura, las letras. Ahora lo que cuenta es la ciencia. Las letras, hacíamos ejercicio de redacción, el profesor nos explicaba cómo se hace una descripción, cómo se hace una narración, lo que es un ensayo teórico, y hacíamos ejercicio. Y entonces decía, describan pues este paisaje, y nos explicaba cómo hay que animar el paisaje. Por ejemplo, decía, pues un mal escritor dice, a la montaña había un camino para subir a la montaña que tenía muchas curvas. Él nos decía, no, hay que decir, el camino serpenteaba montaña arriba. Hay que animar, hay que dar vida a los objetos. Bueno, el evangelio es narración, no es descripción de paisajes, narración de encuentros. Bueno, entonces, retomando lo primero, la antropología del encuentro. Hay 2 actitudes básicas en la vida. La actitud de egocentrismo, ego, yo, en latín ego, el ego. Yo soy el centro de todo. Y todos están a mi servicio. El egoísta, el egocéntrico, que corta las vías, los cauces de relación con el otro. El egocentrismo, el egoísmo, al final es empobrecedor. El egoísta se queda más solo que la una. Al final se queda solo, aunque esté rodeado de cosas, como el joven del Evangelio de hoy. Maestro, quiero la vida eterna. Cumple los mandamientos. Los he cumplido desde niño. Una cosa te falta. Ve, vende, reparte y sígueme. Y se marchó triste porque tenía muchos bienes y estaba pegados a ellos. Cumplía la ley, pero su Dios era el dinero. Entonces, solo, rodeado de cosas, pero solo. El egoísmo, el egocentrismo empobrece a la persona. No favorece su realización, porque estamos llamados a ser con los demás y ser para los demás. Estamos llamados al encuentro interpersonal de tú a tú. Así nos ha hecho Dios. No somos una persona encapsulada, encerrados en una cápsula, aislados y solitarios. Hemos sido creados por Dios para vivir en comunión con otros y vivir también para otros. De ahí, pues, que la categoría encuentro humano de tú a tú expresa esa visión de la persona muy acertada. La comunión, el encuentro nos enriquece. Piensen en algún encuentro que los haya enriquecido espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Piensen, el encuentro con aquella persona cambió mi vida. El encuentro con aquella persona tuvo una influencia decisiva. El encuentro estaba decaído, una persona hablé, me animó, me oró por mí, cambió mi rostro. Encuentros que han tenido una influencia positiva en nuestra vida. Ahora, como somos libres, puede haber encuentros que dañan también por la actitud negativa.
Pero el encuentro en sí, por su misma naturaleza, es constructor, es positivo, crea comunión, amistad, relación, enriquecimiento mutuo. Bueno, estas palabras solo para subrayar el aspecto humano, antropológico de la palabra encuentro. Y saber que hay muchos filósofos que han construido su reflexión humana sobre esta categoría, la palabra encuentro. Bien, pasemos ahora al Evangelio. El Evangelio, como les decía, es la narración de la vida de Jesús y el encuentro con diversidad de personas. He recogido como las características de estos encuentros con Jesús. Son muy variados, pero en ellos, en todos, podemos encontrar como estas características. Primera, Jesús de Nazaret, no es un fantasma, no es un extraterrestre, no es superestrella. Jesús de Nazaret es una persona concreta, visible, palpable, que se cansaba, que sudaba, que acariciaba, que lloraba, que amaba, que se angustiaba, que murió crucificado. Jesús de Nazaret no es una idea, no es una teoría, no es una fuerza cósmica, una energía cósmica que hablan los de la nueva era. Jesús de Nazaret no es una ley. Jesús no es un extraterrestre venido en una nave espacial. Jesús de Nazaret, una persona concreta, visible, palpable, histórica, verdadera. Segunda característica. Aquellos con quienes se encuentra Jesús son personas con su nombre, muchas de ellas, con su fardo de carga al hombro, con sus esperanzas, con sus historias concretas, con sus sufrimientos. Piensen en la hemorroísa. Flujo de sangre, montón de años, los doctores de su tiempo le habían sacado el pisto. No digo nada contra los doctores de hoy, ¿eh? Y no la habían curado. Con su carga, con su historia, se atreve a tocar el borde del manto. Personas, pues, concretas que van a Jesús con su carga, su historia, sus dolores, enfermedades, esperanzas. Tercer rasgo. Se da el encuentro porque Jesús las busca o porque ellas buscan a Jesús. Las dos formas. Unas veces es Jesús quien toma la iniciativa, otras son las personas quien toman la iniciativa, buscan a Jesús. En algún caso es Jesús solo el que busca, el que inicia y provoca el encuentro. Piensen en aquella mujer de Samaria, la samaritana, que fue a recoger agua. Quien inició el diálogo fue Jesús. Y le dice, pero ¿cómo tú siendo varón me hablas a mi mujer? ¿Y cómo tú siendo varón judío me hablas a mí que soy samaritana? Judíos y samaritanos no se hablaban, estaban enemistados. Para los judíos los samaritanos eran herejes excomulgados. Habían hecho su propio templo en el monte Garizim en vez de ir a Jerusalén. Era un grupo de excomulgados, no se hablaba. Y Jesús toma la iniciativa de hablar a una mujer y samaritana. La iniciativa, pues, fue de Jesús y se dio un encuentro salvador. No hay condición previa que impida a Jesús el encuentro. Sí, solo se da el encuentro con los buenos, solo se da el encuentro con los que conocen la ley, solo se da el encuentro con los que van al templo o a la sinagoga. No hay ninguna condición previa que condicione, que excluya el encuentro con Jesús. No se necesita ser bueno, puro, religioso, íntegro para encontrarse con Jesús. Al contrario, Jesús manifiesta su predilección ¿por quién? Por los pobres, los publicanos, las prostitutas, los excluidos. Y esto escandalizaba a los fariseos, que eran los buenos católicos de la época. Los fariseos eran los buenos, los que cumplían la ley, los que iban a misa, es decir, los que iban a la sinagoga.
Eran los buenos, los cumplidores perfectos de la ley. Pero juzgaban y condenaban a todos los demás. Se escandalizaban de que Jesús iba precisamente con los publicanos. Los publicanos cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Eran considerados pecadores perdidos, opresores del pueblo, explotadores del pueblo. Hasta llamó a un publicano a ser discípulo. ¿A qué? ¿Quién era publicano que lo llamó Jesús? Mateo. Allá estaba con el negocio de las monedas, él cambiando la moneda romana, la moneda. Allá estaba. Y Jesús le ve, sígueme. Y se levantó, dejó todo. ¿Qué pasó con el dinero? Ven, no le interesa al evangelista. Si la gente se abalanzó, no, solo le dice que dejó todo y lo siguió. Un publicano, pecador. Se escandalizan y Jesús les dijo, si los que necesitan médicos son los enfermos. Yo he venido precisamente por los pecadores. Entonces no hay condición, no. Yo no puedo tener un encuentro con el Señor porque soy pecador. Precisamente por ti ha venido, para ti ha venido. Y su preferencia es el encuentro contigo. Basta creer y dejarse mirar por Jesús. Tocar, abrazar, llamar para que se dé el encuentro. Basta creer. Jesús me llama, creo, me mira, me toca, me abraza. Jesús abrazaba. Dice expresamente cuando le presentan a unos niños y los apóstoles le dicen, fuera de estos guirros, solo molestan, mucho molestan, quita, llévenselos. Y Jesús dice, deje que los niños se acerquen a mí, no se lo impida. Y luego añade, y Jesús los abrazaba, los acariciaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Toca. Jesús era muy tocón, como en Honduras, somos muy tocones. El tiempo de la pandemia, no poder ni tocarnos. ¡Qué sufrimiento en Honduras, San Pedro Sula, en la costa norte! ¡Ni tocarnos! En la cultura mía española, algo van cambiando las cosas, pero yo llego, saludo a mi hermano, un abrazo cuando llego, mis hermanos, varones, estoy 2-3 semanas y no hay más abrazos hasta que me despido. Hasta que me despido. Cuando yo vine acá de jovencito en cursillo de cristiandad, por la tarde encuentro a una señora, le digo, hola, buenas tardes. Me dice, Padre Ángel, qué frío es usted. Pero si esta mañana la vi, la saludé, le abracé, la besé, y ahora por la tarde otra vez. Por la tarde otra vez y en mi pueblo de mesa. Bueno, Jesús también era muy tocón. Se dejaba tocar y tocaba. Se dejaba tocar la hemorroísa. Y cuando ¿quién me ha tocado? Ella se asusta porque no podía tocarlo, estaba prohibido. Estaba prohibido por la ley. Había quebrantado la ley. Y por eso al principio se esconde. Hasta que ya dice, he sido yo. Mujer, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. ¿Por qué estás apenada? Y Jesús tocó a los intocables de su tiempo. ¿Quiénes eran los intocables de su tiempo? Los leprosos. Jesús tocó al leproso. No sé si me han oído comentar que si los que estaban con el leproso hubieran sido hondureños, cuando Jesús tocó al leproso hubieran hecho... Esas son las costumbres hondureñas que yo voy a aprender. Pues basta creer y dejarse mirar, tocar, abrazar, para que se dé el encuentro con el Señor. Pero, tristemente, muchos lo vieron, lo oyeron, pero no creyeron. No tuvieron un encuentro vivificador, sino un encuentro de lucha, de oposición, de rechazo. Tantos, pues, fariseos, escribas, autoridades, que vivieron un rechazo progresivo de Jesús, rechazo que desembocó en la condena a muerte. Y último rasgo, los encuentros de Jesús para quien lo acoge son transformadores,
cambian a las personas, cambiaban a las personas, daban salud al cuerpo, perdón de los pecados, esperanza, consuelo, fortaleza, ánimo. El encuentro con Jesús, para aquellos que lo acogían, se dejaban mirar y tocar, transformaba, cambiaba su vida. Bien, estos son los rasgos, pues, del encuentro con Jesús. Ahora, Aparecida no se queda en estas afirmaciones, sino que continúa reflexionando y se hace esta pregunta. ¿Quién nos sale al encuentro en Jesús de Nazaret? Se hace la pregunta. Pero bueno, en Jesús de Nazaret nos encontramos con él. ¿Pero quién nos sale al encuentro? Y tiene esta frase Aparecida. Una auténtica propuesta del encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el fundamento de la Trinidad Amor. Una auténtica propuesta del encuentro con Jesucristo tiene pues que establecerse, que fundamentarse sobre la Trinidad que es amor. O de otra palabra, sobre Dios que es amor. La historia de la humanidad es, desde una visión religiosa, el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Toda la reflexión, todo. Precisamente ayer en internet veía el título de un libro que acaba de salir, traducido al español, de un francés, que se titula La Odisea de lo Sagrado. La Odisea de lo Sagrado. Y es la narración, desde los orígenes de la humanidad hasta hoy, toda la evolución de la dimensión religiosa sagrada del hombre, cómo la ha expresado. En la edición española es de ahorita, yo creo que hasta del mes de octubre. La Odisea de lo Sagrado, un poco como la historia. Sí, cómo el hombre ha buscado a Dios, lo que ha hecho, la reflexión filosófica, las diversas religiones, cultos, etc. Pero también surge la pregunta, ¿pero es que Dios no ha tenido ningún interés por manifestarse al hombre? Solo el hombre ha sido el que ha buscado a Dios, ha reflexionado, ha celebrado. Solo el hombre ha tenido esa inquietud sobre lo sagrado, lo religioso. ¿Y Dios no la ha tenido? Bien, pues el cristianismo afirma que más interesado que nosotros en conocer a Dios, más interesado es Dios mismo en darse a conocer, en manifestarse, en acercarse a nosotros. El cristianismo es la narración de una historia de salvación. Es la narración de cómo Dios en un momento de la historia se eligió un pueblo y por medio de ese pueblo fue dándose a conocer. El cristianismo es la narración de cómo Dios ha querido comunicarse, acercarse a nosotros. Luego, en la parte última, voy a fundamentar mi explicación en la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II. Pero también Vaticano II tiene otra Constitución sobre la Divina Revelación, Y ahí dice en el número 2, Dios, en su sabiduría y en su amor, quiso darse a conocer, dar a conocer su intimidad y dar a conocer su plan de vida, su plan de salvación. Es decir, Dios, nuestro Dios cristiano, no es un Dios cerrado como un búnker. Nuestro Dios cristiano no es alguien que no quiere comunicarse con la humanidad, que se cierra, que cierra el cielo. El Dios cristiano es el Dios que se goza, que se alegra, que disfruta comunicándose, que quiso comunicarse. Y empezó pues desde el pueblo antiguo de Israel la historia de la salvación y al llegar la plenitud de los tiempos,
Dios Padre se nos da, se nos comunica por Jesús de Nazaret, su Hijo amado. Entonces, como dice Aparecida, en Jesús de Nazaret, Dios Padre se ha acercado a nosotros. En Jesús de Nazaret, Dios Padre ha manifestado que tanto ama al mundo pecador, tanto que le envía a su propio Hijo, no para juzgar, no para condenar, sino para que este mundo pecador tenga vida y tenga vida eterna, vida divina. Jesús, como dice Aparecida, es el don de amor con el que el Padre sale al encuentro de sus hijos, para que renovados por la fuerza del Espíritu lo podamos llamar Padre. Entonces, ¿quién nos sale al encuentro en Jesús de Nazaret? El Padre amoroso y misericordioso. De tal manera que Jesús es la imagen del Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El rostro de Jesús es el rostro del Padre. ¿Cómo es Dios Padre? ¿Cómo es Dios Padre? Como Jesús. Yo soy muy parecido a mi Padre. De tal manera que el sacerdote joven iba por los pueblos de alrededor, me veían y decían, ya sabemos quién eres. No te conocía, pero ya sé quién eres. El hijo de Calisto. Eres igual que tu padre, fotocopia. Es decir, quien me veían a mí, el hijo, estaban viendo a mi padre, porque era yo igual que mi padre. Hasta me han hecho caer en cuenta que en algunas fotografías estoy así, igual que mi padre. Imitamos todos los gestos, todo. Bueno, ¿cómo es el Padre? Como Jesús. Jesús es el rostro del Padre. El Padre que envía a su Hijo, hecho de nuestra condición humana. La forma humana de ser del Padre es Jesús de Nazaret. El amor del Padre en Jesús. La palabra del Padre es Jesús. La voluntad del Padre es Jesús. Entonces, en Jesús de Nazaret, al encontrarnos con Él, nos encontramos con el amor del Padre por la luz, la fuerza, la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, este es el realismo de la encarnación. En Jesús de Nazaret, pues, al encontrarme con Él, me encuentro también con Dios Padre, con su amor, con su misericordia. Dios ha querido salir a nuestro encuentro. Un texto hermosísimo es la parábola de la oveja perdida. Entonces Dios, como el pastor, que se ha perdido una oveja y no espera diciendo, ya volverá si quiere, y si no que se la coma el lobo. Tengo otras muchas. Es Dios, es el pastor, quien sale a buscar la oveja. Es el pastor que no se queda en la choza tranquilo. Es Dios que sale a buscarme a mí. Fíjense que es una sola oveja. Es Dios que sale a buscarme a mí, como si fuera único. Y cada uno puede decir, a mí. Él sale a buscar. Será verdad. Hace tiempo leía un libro de testimonios actuales de convertidos y hay una persona de unos 30 y tantos años, llevaba una vida revuelta completamente. Pero empezó, esto no me llena, esto no puede ser, así no puedo vivir, así no puedo vivir. Empezó a pensar, bueno, y habló con una amiga de ella mayor, una persona de fe experimentada, habló con ella de todo lo que sentía. Esto no me llena, estoy vacía, estoy revuelta, pero Dios, ¿qué es? No sé, me parece que estoy buscando a Dios, dijo esta persona. Y su amiga mayor, experimentada, le dice, no, mijita, no es que tú estés buscando a Dios, es Dios quien te está buscando a ti. Y ella escribió en su testimonio que la dejó, pero es posible que Dios me busque a mí, si a mí nadie me quiere, que Dios me busque a mí, si ni siquiera me busco yo a mí misma. ¿Será posible esto que me acaba de decir mi amiga Mercedes? Se llamaba Mercedes. ¿Será posible que Dios me está buscando a mí? Sí. En Jesús de Nazaret, Dios como buen pastor sale a buscarme a mí.
Ahí se da en el encuentro con Jesús, el encuentro con esta imagen del Padre. Este es el Dios cristiano, no el Dios que rechazan algunos filósofos cuando dicen que Dios es el enemigo del hombre. Todo el ateísmo postulatorio del siglo XIX y XX, todos los ateos, dicen odioso el hombre, odioso el hombre. Si afirma Dios, un Dios grande tiene un hombre canijo. Dios sería como Saturno, que se comería a sus hijos. No. Y si afirma al hombre, no hay Dios. Entonces, por afirmar al hombre, tantos ateísmos han negado a Dios. No es Dios o el hombre. En el cristianismo la conjunción no es o, la conjunción es y. Dios y el hombre. El amor de Dios y la libertad humana. Dios y el hombre. Siempre la conjunción, la unión. En Jesús de Nazaret será esa síntesis, esa unión, Dios y el hombre, de tal manera que Jesús de Nazaret, como dijo el Concilio de Calcedonia, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Lo divino y lo humano unido en Jesús de Nazaret. Cuanto más humano, más divino. Cuanto más divino, más humano en Jesús de Nazaret. Entonces ahí nos encontramos, pues, en Jesús, nos encontramos con Él y nos encontramos con el Padre. Bien. Como vamos de tiempo, voy a pasarme esto que tengo aquí. Ahora. Bien, afirmado este encuentro con Jesucristo y en Él con el Padre, por iniciativa amorosa, gratuita de Dios, que lo que quiere es nuestro bien, nos preguntamos ahora, bueno, y hoy, ¿dónde encontrar a Jesucristo? ¿Cómo vivir hoy el encuentro con Jesús? Porque el Jesús histórico no está físicamente con nosotros, como estuvo hace 2025 años. Próximo año vamos a celebrar el jubileo del nacimiento de Jesucristo. Hoy Jesús de Nazaret no está físicamente presente como lo estuvo en su tiempo. No sé si es la garganta. Entonces, Aparecida se hace esta pregunta, nos la hacemos nosotros. ¿Cómo vivir hoy el encuentro con Jesús? Bien, una pregunta semejante se hicieron las primeras generaciones ya de cristianos que no habían conocido a Jesucristo. Entonces, sí, los apóstoles dan testimonio, pero ya la generación que no ha conocido a Jesucristo, entonces, ¿dónde encontrarlo? Ahí tenemos el relato de San Lucas de los discípulos de Emaús. El relato de los discípulos de Emaús es una reflexión de San Lucas para responder a aquellos cristianos que no habían conocido a Jesucristo, e incluso a aquellos cristianos que ya no habían conocido a los apóstoles, como la segunda generación. Bueno, ¿dónde encontrarlo? Pues San Lucas relata la hermosa escena de Emaús. Dice, ¿dónde encontrarlo? San Lucas da la respuesta. En la palabra, en la fracción del pan, en la comunión y en el camino. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? En la palabra. Partió el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, la Eucaristía. Reconocido, ¿qué hacen? Se habían marchado de la comunidad, eran dos ex discípulos. ¿Qué hacen? Vuelven a la comunidad, aunque era ya como las 10 o las 11 de la noche. Porque estaba ya anocheciendo. Jerusalén de Emaús estaba como a 12 kilómetros, por lo menos tardaron más de 2 horas. Llegaron de noche, pero vuelven a la comunidad.
En la comunidad de discípulos está Jesús, no fuera de la comunidad. Y en el camino de la vida van caminando, caminando, y ahí en ese caminar van viviendo ese proceso de conocimiento, de encuentro con Jesucristo. Es la respuesta pues de San Lucas, en la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en el camino. El documento de Aparecida tiene este texto. ¿Dónde te encontraremos de manera adecuada para abrir un proceso de conversión, comunión y solidaridad? ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que hoy, Señor, nos hablan de ti, nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos? ¿Dónde y cómo vivir hoy ese encuentro con Jesucristo? Se pregunta Aparecida. Y Aparecida, ella misma se responde a esa pregunta. Del número 246 al 257. Solo enumero los lugares que, según Aparecida, son lugares donde nos encontramos hoy con el Señor, para detenerme en el de la liturgia. Enumero lo que dice Aparecida, no los explico, solo el que hoy tenemos como tema especial. Aparecida dice: primer lugar para encontrarnos hoy con el Señor, en la iglesia. A Jesucristo le encontramos hoy en su cuerpo, que es la iglesia, en la comunidad de discípulos. Ahí lo encontramos. La iglesia es mi casa, la iglesia es mi familia. La iglesia es el lugar del encuentro con Jesús. Es su cuerpo, es su esposa. Segundo, ¿dónde encontramos hoy al Señor? Como los discípulos de Emaús, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios que ha quedado plasmada en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios en la palabra humana transmitida en la Escritura, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Cuando leemos la Sagrada Escritura en la liturgia, al terminar decimos, palabra de Dios. Y alguien podría levantar la mano: esa no es palabra de Dios, eso lo dijo el profeta Isaías. Palabra de Dios en la palabra humana revelada y transmitida en la Escritura. Tercer lugar, en la comunidad de hermanos. En mi comunidad de base, de grupo, de iglesia local, de parroquia, en mi comunidad. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Dónde más? En la oración personal. En la oración personal. El martes, la comunidad de la Felipe Zelaya, donde estoy viviendo con los 4 misioneros claretianos, celebran la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Y ayer sábado tuve yo una predicación sobre Santa Teresa de Jesús, ahí en la Felipe Zelaya. Y precisamente hablaba de Santa Teresa, la mujer orante y maestra de oración personal. Y les decía una definición de oración según Santa Teresa. Orar es tratar de amistad, tratar de amor, con quien sabemos nos ama primero, estando muchas veces a solas. Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La oración personal como el encuentro vivo en la fe y en el amor con Dios. La oración personal, encuentro. Trato de amistad, relación de tú a tú. Para Santa Teresa la oración no son ideas, no son teorías. El mejor teólogo que ha escrito un montón de libros puede ser que luego no ore. Porque orar no es hablar de Dios. Orar es hablar con Dios. Vivir una relación con Dios viva, un encuentro vivo con Dios. No es hablar de Dios. Leía una vez esta aplicación. Pensando en el guaro, nadie se embola. Se embola si bebe guaro, pero más de lo debido.
La oración no es pensar en Dios. La oración es vivir el encuentro interpersonal con Dios. La oración personal, encuentro con Dios en la fe y en el amor. Otro gran santo, Carlos de Foucauld, dijo, orar es amar. Orar es amar. El encuentro en la oración, el encuentro en los pobres. ¿Dónde encontrar hoy al Señor? En los pobres. El Papa Benedicto, en la reunión de Aparecida, nos habló muy claramente, nos dijo, estas afirmaciones, lo que hicieron con estos enfermos, migrantes, pobres, lo hicieron conmigo. Nos decía el Papa Benedicto, esto es una cristología, toda una cristología. El pobre es Cristo, porque decimos en la Eucaristía, esto es mi cuerpo, la palabra del Señor es verdadera. Lo que hagan ellos, me lo hacen a mí. Me lo hacen a mí, grandes santos que realmente han visto en el pobre a Cristo. Acá tenemos la congregación de las hijas de la caridad y de los paules o paulinos, San Vicente de Paúl, el gran santo de la caridad social. Otro gran santo, San Camilo de Lelis, con los enfermos. Veía de tal manera en ellos a Cristo que con su hábito llevaba su faja de cuero. Y dice, ahí llevo colgados los vasos sagrados. Ahí llevo colgado en la faja los vasos sagrados para los enfermos abandonados. ¿Saben cuáles eran los vasos sagrados? ¿El cáliz, la patena o qué era? El orinal, la escupidera. Eso los llamaba los vasos sagrados colgados de su faja visitando a los enfermos. Eso sí que es fe. Eso sí que es reconocer en los pobres a Cristo. Encontramos a Cristo en los pobres. Y finalmente, dice Aparecida, finalmente encontramos a Cristo en la liturgia, especialmente en la Eucaristía. La liturgia, especialmente en el sacramento central de la liturgia, la Eucaristía, lugar de encuentro con el Señor. Bueno, y entonces ya entramos en la última parte, más directamente el tema que me habían pedido, pero he querido hacer este enmarque más general del encuentro, porque yo creo que, no sé si han tenido alguna charla en que le hayan hablado de esta categoría de encuentro con el Señor. Bien. ¿No les estoy aburriendo? ¿Están atentos? Bueno, es buen momento. Entonces vamos a, de todos estos lugares que enumera Aparecida, busquen Aparecida entonces, y ahí pueden leer. Vamos a fijarnos ya en el encuentro con Jesucristo en la celebración de la Eucaristía y de los en la liturgia, pues en general. Bien. Volvamos como 60 años atrás. Veo que aquí sí hay personas ya más de 60 años. Hace 60 años se estaba celebrando el Concilio Vaticano II. Terminó el 65. Hace 60 años, pues ¿cuántos eran? Entonces, el año 64. Entonces, 62 al 65, el Concilio Vaticano II. Les decía que ese concilio tiene diversos decretos. El primero y más importante, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, siendo Cristo luz de las gentes, el primero sobre la Iglesia. El segundo, la segunda Constitución sobre la divina revelación. Y la tercera Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Se cita SC, Sacrosanctum Concilium. El Sagrado Concilio quiere estudiar la liturgia por Sacrosanctum Concilium SC. Es la cita de los documentos que se suelen citar con las dos palabras primeras en latín. SC, Sacrosanctum Concilium, la Constitución del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. Y el capítulo primero de esa Constitución lleva precisamente como título los principios para la
Reforma, otra palabra, para la reforma me falta otra palabra. Principios para la reforma y la vivencia de la liturgia. Los principios. Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora es como seguir la argumentación de ese decreto del concilio y explicarlo un poco. Voy entonces como a ir diciendo una afirmación y la explico, una afirmación y la explico. Pero las ideas que voy a exponerles están tomadas de esa constitución sobre la liturgia. Yo las amplío, las explico, porque ahí está muy condensado. Pero ahí me he inspirado porque precisamente es la Constitución del Vaticano II que habla de la presencia del Señor en la liturgia y por tanto del encuentro con el Señor en la liturgia. Entonces voy a ir haciendo como afirmaciones y la explico. Pero digo que me he inspirado precisamente en este documento del Vaticano II. Bien, ¿qué nos dice entonces ese documento? En primer lugar, primera afirmación. La obra de salvación realizada por Cristo. La obra de salvación realizada por Cristo, número 5 de la Constitución. Entonces la Constitución comienza recordándonos de una manera muy breve, de una manera muy concisa, las afirmaciones de nuestra fe sobre la obra de la salvación realizada por Cristo. Así comienza. Al hablar pues de la liturgia, como ese encuentro con el Señor, comienza, primera idea, recordándonos la obra de salvación que el Padre realiza por medio de Jesucristo. Dios Padre quiere que todos los hombres se salven, que tengan vida en plenitud, que conozcan la verdad plena. Esa es la voluntad del Padre. Se la llama la voluntad salvífica de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, es decir, que alcancen su plenitud para la que han sido creados. Por eso, porque quiere la salvación, la vida plena de la humanidad, el Padre envió a su Hijo, la palabra hecha carne, ungido por el Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, le donó, le regaló, le entregó a su Hijo, ungido por el Espíritu. Y el texto dice para tres cosas. Primera, para anunciar la buena noticia, el Evangelio del amor del Padre. Segundo, para realizar las obras de amor, de sanación, de liberación, de curación, de esperanza. Obras de amor. Y tercero, para entregar su vida hasta la muerte y muerte en cruz, de manera que en su muerte fuéramos reconciliados, redimidos, salvados. Y precisamente en su muerte-resurrección, dice el texto, ahí principalmente la obra de la salvación culmina, alcanza su plenitud en el misterio pascual. Pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Primera idea. La obra de salvación realizada por Cristo, enviado por el Padre para salvarnos. Esta obra de salvación culmina, alcanza su plenitud en el misterio pascual. Pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Bien, esto es pues recordar, primer aspecto, la obra de salvación realizada en y por Cristo. Segunda afirmación de la Constitución, segunda. Esta obra de salvación realizada por Cristo es continuada por la Iglesia. La obra de salvación que Cristo realiza es continuada por la Iglesia y hoy se realiza en la liturgia. Entonces, segunda afirmación que tengo que explicar. La obra de salvación que Cristo realizó hoy se continúa, se actualiza, se realiza en la liturgia de la Iglesia. Explico entonces, ven, el paso de Jesucristo a la Iglesia. Este paso. Dice el texto, así como Jesús fue enviado por el Padre,
Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Así como Jesús fue enviado por el Padre y cumplió su misión, evangelizó, obras de amor, muerte, resurrección, ahora Jesús envía a sus apóstoles llenos del Espíritu Santo. ¿Los envía para qué? El texto lo resume también en 3 afirmaciones. Los envió para predicar el Evangelio a toda criatura. Segundo, los envió para anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder del pecado y nos dio la vida eterna, la vida divina. Evangelizar a toda criatura. Anunciar que Jesús, el Hijo amado de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha librado del pecado y nos ha dado la vida eterna. Y tercero, envió a sus apóstoles no solo para predicar y anunciar, sino para realizar la obra de la salvación mediante el sacrificio eucarístico y los demás sacramentos. Jesús envía a los apóstoles a evangelizar, a anunciar su misterio pascual liberador y para realizar, no solo hablar, para realizar, actualizar la obra de la salvación mediante el sacrificio. Así dice el concilio, el sacrificio y los sacramentos, y lo pone con mayúscula. El sacrificio es el sacrificio de Cristo actualizado en la Eucaristía y los demás sacramentos. Es decir, que Jesucristo envió a los apóstoles también para continuar su obra de salvación, anunciándola, proclamándola, testimoniando y celebrándola en el sacrificio y en los sacramentos. Y continúa, desde entonces, desde el envío de los apóstoles, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual de Jesucristo, misterio de salvación, a través de la liturgia de los diversos sacramentos. Desde entonces nunca ha dejado de reunirse para celebrar la Pascua del Señor, a través de los diversos sacramentos, porque todos los sacramentos actualizan la Pascua del Señor, resaltando diversos aspectos. La Pascua del Señor como reconciliación, la penitencia. La Pascua del Señor como participación en su muerte y resurrección, bautismo. Bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección. Todos los sacramentos pues actualizan la Pascua del Señor en alguno de sus aspectos. Nunca ha dejado la Iglesia de reunirse para celebrar la Pascua salvadora del Señor. Tercera afirmación en el número 7. Bien, la obra salvadora de Jesucristo se continúa, se actualiza, se realiza hoy en su Iglesia, en su cuerpo que es la Iglesia, por medio de la liturgia. Ahora, tercer paso, el número 7. Presencia de Jesucristo en la liturgia. Entonces, esa constitución dedica el número 7 a explicar las diversas formas de presencia de Jesucristo en la liturgia. Es un número muy importante, número 7. Formas de presencia de Jesús resucitado hoy en la liturgia. Y las enumera así. Primera forma de presencia. Jesús está presente en el santo sacrificio de la misa. Jesús está presente en la celebración de la Eucaristía. En la celebración de la Cena del Señor. Saben que recibe tantos nombres. Misa, Eucaristía, sinapsis, Cena del Señor, fracción del pan. Ahí está presente. De dos maneras. Primera, en la persona del ministro, del sacerdote que preside en nombre de Jesús, que presencializa a Cristo sacerdote. Y segunda, en las especies eucarísticas del pan y vino. A veces he escuchado en algunas moniciones, cuando presentan el pan y el vino, algunas moniciones que han dicho, y ahora presentamos las especies de pan y vino. ¡No! En las ofrendas presentamos pan y vino. Aún no son el cuerpo de Jesús, no son las especies de pan y vino, pero es el cuerpo de Jesús. No. Atentos los que hacen las moniciones.
En las ofrendas no presentamos las especies. Las especies se dicen cuando ya ha sido consagrado. Continúan las especies del pan y vino, pero es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. En las ofrendas se presenta pan y vino, que después de la consagración serán el cuerpo y la sangre del Señor en las especies visibles del pan y del vino. Entonces la Eucaristía, presencia del Señor por el ministro ordenado que preside, representando. Representar en latín significa presencializar. Representar en latín no es escenificar como en el teatro, no es hacer teatro, es presencializar. El ministro presencializa sacramentalmente a Cristo. Y segundo, la presencia de Jesús en el pan y el vino consagrados. Entonces, Eucaristía con dos formas. ¿Qué más dice ese número? Presencia de Jesús con su fuerza salvadora en todos los sacramentos. Presencia de Jesús con su fuerza con su dinamismo, con su fuerza salvadora en los sacramentos. Y añade, de manera que quien bautiza, quien perdona, quien unge, es Cristo. Es Cristo quien bautiza, es Cristo quien unge, es Cristo quien te sale al encuentro con su fuerza de vida en los sacramentos. Tercera forma de presencia, según ese texto, presente en la palabra proclamada en la liturgia. Presencia del Señor en la palabra proclamada en la liturgia. Por eso todo sacramento tiene como contenido la palabra. El signo y la palabra. Ojalá el sacramento de la reconciliación se celebrara mejor y con más sosiego. Una pregunta. ¿Cuántas veces han celebrado el sacramento de la reconciliación y el sacerdote lo ha hecho tranquilamente y les ha leído un texto bíblico? ¿Cuántas veces? Sin embargo, en la renovación del ritual de la penitencia, en la confesión individual, se aconseja, pues, se acoge al penitente con unas palabras humanas o un saludo litúrgico. Luego el sacerdote le prepara leyendo un texto bíblico sobre la reconciliación. Luego el penitente manifiesta sus pecados. El sacerdote le da una exhortación, le dice una penitencia según sus pecados, le da la absolución imponiéndole las manos. Si lo hacen por la rejilla, ¿cómo le van a imponer las manos? Dichosa rejilla. Bueno, yo sé que algunos hasta la llevan con ellos cuando van a algún sitio, pero yo no creo que Jesucristo viniera hoy a confesar con rejilla. Digo yo. Por eso se pide, pues, que si el confesionario, si tiene rejilla, tenga otra parte donde pueda haber un encuentro y una imposición de la mano. Imposición de la mano. Un texto bíblico, pero se hace un poco así a la carrera, ¿verdad? No se ha cuidado mucho la renovación práctica del sacramento, que es Cristo quien perdona. Cristo, misericordia del Padre por la acción del Espíritu. Presencia, pues, de la palabra en todos los sacramentos. Y finalmente, dice el texto, está presente cuando la Iglesia ora, suplica, canta salmos, reunida, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. La presencia de Jesucristo en la comunidad reunida en su nombre. La presencia, pues, de Jesucristo en la comunidad reunida. Entonces, la Eucaristía es el sacramento que recoge todas esas formas de presencia. Presencia de la comunidad que se ha reunido. Presencia en el ministro ordenado que preside. Presencia en la palabra que se proclama. Presencia en el pan y el vino consagrados.
presencia del Señor. Incluso un recuerdo especial de los pobres cuando se hace la colecta, porque en su origen la colecta era recoger cosas para los pobres de la comunidad. Tiene pues ese sentido. Y presencia también de los enfermos, porque antiguamente, al celebrar la Eucaristía, luego se llevaba la comunión de las pan consagrado a los enfermos de la comunidad. Ministros extraordinarios de la comunión, ojalá con sus párrocos consigan volver a esta práctica, que los ministros de la comunión que han acompañado, que no es para adorno del altar o para adorno del obispo, que esté bien acompañado, sino para servir, que entonces, terminada la misa, de las hostias consagradas se lleva la comunión a los enfermos de la comunidad que son conocidos. Por ejemplo, yo esta mañana he celebrado a las 7 en Cerrito Lindo, unas 25 personas, 30 personas. Los que han asistido saben quiénes son los enfermos de la comunidad de Cerrito Lindo. De las 18 comunidades de la Ribera, no. Pero de su comunidad sí. Y si son católicos, llevar la comunión a esos enfermos. Y es que no los conocemos. Ajá, entonces ¿qué sensibilidad tenemos para descubrir a Cristo en los pobres de mi comunidad? Esas son las formas de presencia, pues, que dice el documento. Bien, cuarta afirmación. A, B, C, D, la cuarta. Esta presencia del Señor en la liturgia, en esta diversidad de formas y de expresiones, hace posible el encuentro. Esta presencia del Señor hace posible el encuentro. Explico esta afirmación. Si no hubiera presencia actual del Señor, no habría encuentro. Lo más, habría un recuerdo. Un recuerdo del pasado. Por ejemplo, yo ahorita puedo recordar a mis padres. Los puedo recordar. Pero no se da un encuentro. El encuentro supone presencia. Pues bien, Jesús resucitado está presente, es por su espíritu en estas mediaciones humanas. Por su presencia actual, verdadera, como resucitado, como viviente, es posible el encuentro. Sin la presencia no se daría el encuentro con el Señor resucitado. Esta presencia del Señor en la liturgia es iniciativa suya. Esta presencia es don, es regalo. O sea, no es una presencia que la creo yo. No es una presencia producto de mi fervor. El Señor está en la Eucaristía porque es que yo hoy estoy fervorosísimo, fervorosísimo. Me arde el pecho de ardor, ardor místico. No, el Señor no está presente en la Eucaristía porque hoy estoy fervoroso. Y otro día estaba seco, sin gana. No, la presencia del Señor no depende de mi estado de ánimo. ¡Ay, qué Eucaristía más fervorosa! ¡Ay, qué encuentro! El Señor está presente aunque no sientas psicoafectivamente nada. Es Él quien se me da. Aunque yo vaya con desgana, vaya como vaya, la presencia del Señor no depende de cómo yo estoy. Sí diré luego que el fruto de su presencia sí estará en relación de cómo yo participo. Pero la presencia del Señor es puro don de Dios, es gracia, es regalo. Él me sale al encuentro, Él me tiende la mano a través de los signos. Él se me da verdaderamente Él a través de los signos, palabras, acciones de la liturgia. Iniciativa de Dios, gracia de Dios. La liturgia es Dios que amorosa y gratuitamente nos sale al encuentro, dándonos vida por la mediación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, resalto este aspecto, creo que es importante. El Papa Francisco, que se inventa palabras,
se inventa palabras en Evangelii Gaudium, hablando precisamente de una iglesia en salida, de un Dios en salida, porque el primer misionero es Dios Padre. La misión comienza en Dios Padre. Es Dios Padre el que envía a su Hijo y al Espíritu Santo. Ahí comienza la misión, en Dios. Dios es el primer misionero. Dios es un Dios en salida, en donación. Pues bien, el Papa dice esta palabreja. Dios nos primerea. Ajá, ¿cómo se dice en Honduras? Primero Dios. Bien, así es, primero Dios. Y antes que todos los santos, donde hay patrono manda marinero. Primero Dios. Y el Papa dice, Dios nos primerea. Es decir, es el primero, la iniciativa es de Él. Él es el primero en amar, en darse, en acercarse. Nos primerea, dice el Papa Francisco. En la liturgia, Dios nos primerea. Es Él quien toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Y un encuentro que es un encuentro salvador. Bien, vamos la cuarta, la quinta hora, la letra E. Vamos terminando. Me dijeron que tenía ¿hasta cuánto? Hasta las 10:30. Bueno, estoy cansando ya tanto, ¿verdad? Una nueva afirmación. Todo esto es lo que Dios hace por medio de la Iglesia. Nueva afirmación. La necesidad de la fe y de las actitudes personales. Necesidad de la fe y de las actitudes o las disposiciones personales. Una nueva idea. Hasta ahora es todo lo que Dios hace por medio de la Iglesia. Ahora una nueva idea. Pero en la celebración de la liturgia, para que sea fructuosa, para que produzca en nosotros su fruto espiritual de perdón, de reconciliación, de sanación, de comunión con Cristo, etc., para que produzca en nosotros fruto, para que se dé el encuentro, no basta la presencia del Señor en la liturgia. Se requiere las disposiciones personales nuestras. Se requiere nuestra participación. La primera forma de nuestra participación es la fe. La primera forma de nuestra participación, la primera actitud, la primera disposición básica del fiel que celebra la liturgia es la fe. No hay sacramento sin fe. Alguien puede estar allá presente, pero sin la fe no hay sacramento para él. Los sacramentos suponen la fe en el que participa. La supone, la fe, pero una fe viva. Pero además, los sacramentos aumentan, intensifican, expresan, radicalizan la fe. Participar en la Eucaristía supone la fe en la presencia del Señor, pero la participación aumenta en mí la fe. El sacramento, entonces, como una frase de la teología es esta: sacramenta fidei, los sacramentos de la fe. Los sacramentos de la fe, porque requieren la fe y aumentan, intensifican la fe de quien los celebra, de quien participa. Primera actitud necesaria, pues, para la participación litúrgica fructuosa es la fe. Condición para participar en el sacramento, pero también la misma fe se acrecienta en la participación de los sacramentos. Cuando se hacen con fe, no con rutina, cuando se hacen con fe. Esa participación creyente, esa participación con fe, lleva a otras disposiciones espirituales que el concilio en este decreto resalta. Dice así:
La fe lleva a participar en la celebración litúrgica con recta disposición de ánimo. Recta disposición de ánimo. Segundo, poniendo el alma en lo que se celebra. Poniendo el alma en lo que celebro, en las palabras, en las acciones. Poniendo el alma en la respuesta. ¡Ay! Poniendo el alma en las respuestas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Señor, esté con ustedes, el amor del Padre esté con ustedes. 50, 60 personas, con tu Espíritu, Señor, con tu Espíritu. Pongan alma en la respuesta, pobre chica. No se escuchó nada. Entonces yo a veces hago. Y repito. Poner el alma en las respuestas, en el canto, en todo. Poner el alma en la participación. Estamos dormidos en la liturgia. Pues dice el concilio, no me lo invento yo, Las disposiciones, así dice al pie de la letra, poniendo el alma en lo que se celebra, en las palabras, en las acciones. Y última frase, cooperando con la gracia divina, cooperando con la gracia divina. Estos son como las disposiciones personales. Todo esto lo resume la Constitución en una frase que ojalá se la recuerde. Dice así, que los fieles participen en la liturgia, tres adjetivos o tres adverbios. Conscientemente, activamente y fructuosamente. Consciente, activa y fructuosamente. Que los fieles participen en la liturgia conscientemente. ¿Qué hago? ¿Qué celebro? Soy consciente, muy bien, muy lúcido. Consciente, activamente. No estoy como las bancas. No estoy como las bancas. Voy a misa, me siento como si fuese una banca, una silla. Ni canto, ni respondo, ni nada. Es que es muy aburrida. A veces es muy aburrida. Oye, mira, cuando tú vayas a una fiesta con los jóvenes, un baile, unas bebiditas, eso, ponte en un rincón, tú solito allá en un rincón. Y luego, qué aburrida la fiesta. No te metiste en la fiesta, ni bailaste, ni cantaste, ni hablaste, ni nada. No te metiste, ¿cómo va a estar aburrida? Oh, qué aburrida la misa. No abriste la boca para responder nada, no te sabes las respuestas, no cantaste, no estabas animado, no comulgaste nada. Entonces, ¿cómo? Participación consciente, activa y fructuosa por esas disposiciones que tengo. Bueno, y vamos terminando. Ya sí. Este encuentro con el Señor, el encuentro con el Señor va transfigurando nuestra vida. El encuentro con el Señor en la liturgia va transfigurando, va transformando nuestra vida. Así como históricamente el encuentro con Jesús cambiaba a las personas, el encuentro con Jesús en la fe, participando en la liturgia, un signo de buena participación es como a poco va transformando nuestra vida, nos va cristificando. Yo después de comulgar una frase que repito es, cristifícame, Señor, cristifícame. He recibido a Jesucristo, a Él he recibido. Cristifícame. Tú eres el Cristo, cristifícame. Transfórmame poco a poco. La participación en la liturgia con fe y las disposiciones adecuadas va poco a poco transformando la vida del discípulo misionero. Es decir, poco a poco lo va santificando. Los sacramentos como la gran mediación de nuestro proceso de transformación, de santificación. Y finalmente, esa transformación de mi persona me va llevando a compartir, a dar, a ofrecer a los demás lo que yo he vivido. La liturgia nos lleva a la misión. La liturgia nos lleva a hablar, narrar, contar lo que celebramos. ¿Cómo era el lema? Que no me acuerdo muy bien, el de este año. A partir en el banquete. Es decir,
Lo vivido en la liturgia, lo llevo a la vida. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de mi encuentro con Cristo, hablo de Cristo. Mi vida ética es coherente con el Evangelio. Es decir, la liturgia nos lleva a la vida, a una vida como la de Jesús. La liturgia nos lleva a anunciar, a testimoniar lo que hemos celebrado, a Jesucristo. Es decir, nos hace testigos y misioneros. Muchas más cosas podría decir de este aspecto de la liturgia en la vida, pero esto daría lugar para otro tema. Gracias por su paciente escucha. Dios me los bendiga y me los inspire. Rema para